Hola chicos, bienvenidos a clase. El día de hoy les traigo un ejemplo de problemas de aplicación de funciones trigonométricas. El ejemplo nos dice que un topógrafo ubica un punto C a 40 metros de un punto B de la base de un edificio. Si el punto A está ubicado en la parte más alta del edificio y forma un ángulo AOB cuya medida es de 52 grados, nos preguntan cuál es la altura del edificio. Ok chicos, entonces recordemos la clase anterior donde hablamos de los 3 pasos para resolver un problema de aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un bosquejo, una graficación, un dibujo donde representemos el problema que nos están, eh, diciendo. En este caso, hay un edificio, sabemos que hay una persona a 40 metros del edificio y hay un punto sobre el edificio que está referenciado. Entonces, vamos a hacer las figuras correspondientes al edificio. Pero el edificio no está sobre el aire, así que lo más lógico es dibujarle el piso donde ellos están. Listo. Entonces nos dicen que hay una personita que está, vamos a dibujarla en azulito. Una persona, que es el topógrafo, se mantiene problemas de columna. Vamos a hacerlo otra vez. Y está aquí. Dice, un topógrafo ubica un punto C. Entonces, ese punto C lo ubica en el punto donde él está. Entonces, vamos a dibujar un punto. Ese puntito lo vamos a llamar como C. C mayúscula. Vamos a colocarlo por acá arriba. Listo. Él tiene un aparato donde está midiendo el edificio. Entonces, el ángulo se va a formar desde ese punto. Entonces, él está mirando un punto alto, el punto más alto, desde el suelo hasta la cumbre del edificio. Entonces vamos a ubicar un punto A, que está en lo más alto del edificio. Ahí está el punto A. Listo. Entonces, voy a marcar este con un color diferente. Ahí está. Entonces, ese es el ángulo de inclinación.
pero el ángulo de inclinación tengo que formar una recta auxiliar al piso para que se me pueda formar el ángulo. ¿Por qué? Porque nos dicen que hay un punto B en la base. Y eso implica que ahí está mi punto B. No quedó muy bien. Vamos a colocarlo aquí, sí. Ahí. Entonces, el punto B está en la base. Entonces, aquí hay un pedacito que es la altura de el topógrafo. Entonces, el ángulo que nos dicen es de 52 con respecto a la base. Entonces, para eso yo dibujo una recta que es paralela a la base y eso hace que el ángulo sea el mismo y no se me pierda por eh, ángulos, ángulos alternos internos entre rectas paralelas. Estas rectas paralelas, si este ángulo de inclinación, esta línea que se me forma al mirar el punto más alto, del edificio, esa línea la amplío y hago que llegue más lejos, o sea, que se proyecte por acá. Observen que se me intersecta con el piso. Entonces, podemos observar que este ángulo y este ángulo van a ser los mismos por el teorema que les acabo de enunciar. El teorema de los ángulos congruentes entre paralelas. Entonces, los ángulos son congruentes. Este mismo ángulo es este mismo ángulo de acá. ¿Por qué? Porque esta recta es paralela a esta recta auxiliar que yo hice y tienen en común esta recta secante que los corta a los dos. Listo. Ok. Entonces, ya sabemos que este ángulo, ¿cuánto vale? Vale, el ángulo vale 52 grados. Listo. Y nos dicen que el topógrafo ubicó el punto C a una distancia de 40 metros del punto B que está en la base del edificio. Y por cierto que el punto B no lo hemos nombrado. Aquí está. El punto B que está en la base. Ahí está. Entonces, aquí hay una distancia desde el topógrafo hasta el punto B ¿de cuánto? De 40 metros. Esa distancia en el dibujo, pues, porque la pantalla no mide 40 metros. Dibujo mi línea recta que me señala la distancia
estamos midiendo. Listo. Ya está representado el ejercicio. Si queremos que parezca más un edificio, le digo unas ventanas. Está otra ventanita por aquí. Y otra por acá. Y la puerta de marrón. Una puerta de madera por aquí. Listo. Pero queremos que sea sólida, entonces lo que hacemos es esto. Así. Listo, ahí tenemos nuestro dibujo de la situación que nos están presentando. Es difícil, miren el tiempo que llevamos representándolo, así que hay que saber analizar lo que nos dan. Listo. Entonces, vamos a identificar qué tenemos. Tenemos, miren que se nos formó un triángulo rectángulo en todas las, en todos los problemas de aplicación siempre se nos van a formar triángulos rectángulos, que quiere decir que aquí hay un ángulo de 90. Este ángulo de aquí nos lo dio el ejercicio, da 52. Y si nos preguntan, pueden preguntarnos por el ángulo que forma CAB por propiedad de los triángulos. Ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, la suma es 180. Entonces ya tenemos dos, conocemos el ángulo de 90 más el ángulo de 52 y nos faltaría un ángulo X que no sabemos. Entonces sería sumar estos dos, que nos daría 142. 142 y nos queda faltando el ángulo X que no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un despeje. Pasamos este ángulo 142 a restar del otro lado. Está positivo, lo pasamos a restar del otro lado a 142 y nos queda la X, que es el ángulo que no conocemos, sola. Y cuando resolvamos esta diferencia, nos dará el ángulo que nos falta, si es que nos lo piden. Bueno, y en ese caso, (180 menos 142) nos daría que este ángulo vale 38 grados. Este sería un ángulo de 38 grados. No nos los están preguntando, pero sirve como herramienta para un ejercicio futuro que les ponga. Por eso en la guía que les coloqué, les mencioné que es necesario aplicar el teorema o la definición, mejor dicho, la definición de suma de ángulos interiores de un triángulo, que dice que todo triángulo, la suma de sus ángulos vale 180. Volvamos al ejercicio. Ya hicimos el dibujo. Ahora tenemos que buscar la función trigonométrica que nos relaciona la figura, o sea, el triángulo rectángulo que tenemos. Porque recuerden que nosotros las funciones trigonométricas las hemos estudiado en triángulos rectángulos. Listo. Entonces, conocemos este lado de aquí, vale 40. Entonces, en un triángulo rectángulo, el lado
que está al frente del ángulo que nos dan, ¿cómo lo llamamos? Este lado, que vendría siendo la altura del edificio, viene siendo H. El lado que nos están pidiendo viene siendo la altura. Y esa altura en el triángulo rectángulo, ¿qué vendría siendo? El cateto que está al frente del ángulo en el triángulo es el cateto opuesto. Cateto opuesto. Ese es el que no conocemos. El cateto opuesto no lo conocemos. Sí conocemos. Conocemos el cateto adyacente, el que está abajo, que mide 40 metros, es el cateto adyacente. Listo. No nos dan más nada. Entonces lo que sabemos es que tenemos una incógnita que es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y nos dan el ángulo. Entonces, las funciones trigonométricas que me relacionan estos dos catetos o estos dos lados, si usted ya sabe, puede escribirlo en los comentarios del video, efectivamente es la tangente. Recordemos que la tangente del ángulo, en este caso, la tangente del ángulo 52, es igual a ¿qué? Cateto opuesto, que no lo conocemos, sobre cateto adyacente. Listo. Pero el cateto adyacente sí lo conozco. El cateto adyacente, ¿cuánto vale? 40. Listo, entonces ya con esta función trigonométrica puedo, mediante artificios matemáticos, dejar la variable que no conozco y operar de la siguiente manera. Multiplico por el inverso multiplicativo de 40 para que me quede el cateto opuesto solo. Entonces multiplico por 40 a ambos lados. Y multiplico de este lado por 40. ¿Para qué? Para que se me cancele este 40 con este 40 y me quede cateto opuesto igual a 40 por tangente de 52 grados. Listo. Esto lo hacemos en la calculadora. Déjenme ver. Yo tengo mi calculadorita aquí. Voy a mostrarles la calculadora. Compartir calculadora. Ahí está. Aquí está la calculadora. Entonces, tenemos tangente de 52. Entonces, primero hacemos la tangente de 52 tangente. Eso es igual a 1.27, todos esos números. Y lo vamos a multiplicar por 40. Nos da
51,19, todos esos números. Y eso vamos a escribirlo. Nos dio ¿cuánto? Nos dio igual al cateto opuesto. 51,19. Entonces, podemos decir, bueno, aquí tendríamos que tener en cuenta la altura también del topógrafo, pero no nos están diciendo cuánto mide el topógrafo, así que lo podemos despreciar. Entonces, más o menos la altura promedio de una persona son 1,7. Entonces, si le sumamos la altura del topógrafo, pongamos que vale 1,7, que es una persona promedio. 1,7 metros. Recuerden que esto está en metros. Siendo igual al cateto opuesto, que es la altura del edificio. Entonces, la respuesta quedaría 53 puntual. Si lo hacemos rapidito por aquí. Cincuenta y uno 51,19 más 1,7. 52,89 aproximadamente. Entonces, y tendríamos que colocarle aproximadamente, sería el cateto opuesto, que en este caso es la altura, sería de 52,8 en caso hipotético de que nos den la altura del topógrafo, pero si no, la respuesta sería esta de aquí. Entonces, la respuesta del ejercicio, porque no nos piden que tengamos en cuenta la altura del topógrafo porque no la dan. Si la dan, simplemente hacemos lo que dice abajo, que es sumarla y listo. Pero la respuesta sería, en este ejercicio, 51,1976. Y si lo aproximamos, tenemos que mirar el primer término después de la coma, el primer dígito después de la coma, miramos su segundo, el que está al lado de él, es si es mayor a 5 o menor a 5. Si es mayor a 5, el numerito este se aproxima a la unidad siguiente. Entonces la respuesta quedaría 51,2. Entonces aproximadamente sería el cateto opuesto 51,2. Listo. Pero si lo quieren poner con todos esos números, no hay ningún problema. Listo, chicos. Entonces, espero que les haya gustado el video. Apóyenlo con un me gusta. Déjenle un comentario de algún procedimiento que no hayan entendido para hacer otro ejercicio parecido y resolver las dudas que hayan tenido en este video.
Entonces nos vemos en otra clase, chicos. Se cuidan. Chaito. Ahí.